Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy nos adentramos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos corazones, especialmente aquellos que siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco. Vamos a hablar de una pareja que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desglosar esa frase que resuena con tanta fuerza, siempre estará a mi lado, y qué significa esto en el contexto de su relación, su química en pantalla y el impacto que han tenido en sus seguidores. Si eres fan de estas estrellas o simplemente te gusta el drama y las historias de conexión humana, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos en todo esto, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que, ¿por qué este título? Siempre estará a mi lado. Esta frase, que puede parecer tan simple, esconde capas de significado, especialmente cuando se trata de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si bien ellos interpretaron a una pareja icónica en la serie, Sen Kalkapm, la química entre ellos trascendió la pantalla. Sus admiradores a nivel mundial se enamoraron no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la conexión palpable que parecía existir entre Hande y Kerem en la vida real. Esta frase, siempre estará a mi lado, encapsula esa esperanza, ese deseo de que esa conexión mágica que vimos en televisión se tradujera en algo real y duradero. Vamos a empezar por analizar su trabajo juntos. Sen Kalkapm fue un fenómeno. La forma en que Hande y Kerem le dieron vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat fue simplemente cautivadora. Eda, la joven y apasionada arquitecta, y Serkan, el exitoso y reservado empresario. Sus personalidades chocaban, se desafiaban y finalmente se enamoraban de una manera que resonó con audiencias de todo el mundo. La forma en que se miraban, la forma en que sus diálogos fluían, la manera en que sus manos se buscaban, todo contribuyó a esa creencia colectiva de que había algo más que solo actuación sucediendo. Era esa chispa, esa autenticidad que hacía que los espectadores suspiraran y se emocionaran en cada capítulo. Y es precisamente esta química en pantalla lo que alimentó el deseo de los fans de que fueran pareja en la vida real. Los seguidores de la serie y de ambos actores por separado empezaron a notar gestos, comentarios y apariciones juntos que parecían ir más allá de la amistad profesional. Los me gusta en redes sociales, los comentarios cariñosos, los viajes compartidos, todo era analizado con lupa. Cada foto juntos, cada entrevista donde se referían el uno al otro con afecto, se convertía en una confirmación para muchos de que esta relación era genuina. La frase siempre estará a mi lado se convierte entonces en el himno de esos fans que deseaban que su amor de ficción se convirtiera en una historia de amor real. Es la expresión de un anhelo por ver a dos personas que parecían ser perfectas la una para la otra, construir una vida juntas. Es la esperanza de que esa conexión tan especial que proyectaban en televisión no fuera solo una actuación, sino el reflejo de sentimientos profundos. Ahora es importante recordar que si bien la vida de los famosos está expuesta al escrutinio público, también tienen derecho a su privacidad. Hande y Kerem en su momento mantuvieron su relación de forma bastante pública, compartiendo momentos de su vida, lo que generó una conexión aún más fuerte con sus seguidores. Verlos disfrutar juntos, apoyarse mutuamente en sus carreras, y simplemente irradiar felicidad, era algo que inspiraba a muchos. Hemos visto a Hande Erçel brillar en proyectos anteriores, demostrando su talento y carisma. Y Kerem Bürsin, con su atractivo y su profesionalismo, se ha ganado un lugar privilegiado en la industria. Pero fue juntos en Sen Kalkapm, donde alcanzaron un nuevo nivel de popularidad y conexión con la audiencia. Esa serie no solo les trajo éxito profesional, sino que también creó un fenómeno social alrededor de su relación. Y aquí es donde entra el poder de las redes sociales. Los fans se convirtieron en una especie de detectives del amor, analizando cada detalle. Los hashtags relacionados con ellos se volvieron tendencia mundial. Los vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos inundaron plataformas como YouTube y TikTok. La frase siempre estará a mi lado se convirtió en un lema para esta comunidad de seguidores que se sentían parte de su historia. Es fascinante cómo una relación pública puede generar tanta emoción y tanta esperanza. Los seguidores se apegan a las historias, a las parejas, y cuando sienten que hay una conexión genuina, se involucran emoción.
Almente. Para muchos, Ande y Kerem representaban ese ideal de pareja, donde la pasión, el respeto y el apoyo mutuo eran evidentes. Sin embargo, como en cualquier historia, también hay momentos de incertidumbre. Las relaciones, incluso las más glamorosas, pasan por altibajos. Y la presión mediática sumada a las expectativas de miles de personas, puede ser abrumadora. A veces las cosas cambian, las prioridades evolucionan, y lo que parecía eterno puede transformarse. Y así fue eventualmente con su relación pública. Pero, ¿qué queda de esa frase, siempre estará a mi lado, una vez que las cosas toman un rumbo diferente? Creo que en el corazón de muchos fans, queda el recuerdo de la emoción que sintieron. Queda la apreciación por la hermosa historia que vivieron, tanto en la ficción como, aparentemente, en la realidad. Y queda la lección de que si bien las relaciones humanas pueden ser complejas y cambiantes, el impacto que dejan, las emociones que generan y los recuerdos que crean, eso sí que puede perdurar. Ande Erçel sigue brillando en su carrera, con nuevos proyectos que demuestran su versatilidad y su talento. Kerem Bürsin también continúa cosechando éxitos, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Y la magia que crearon juntos en Senkalkam sigue viva en la memoria de sus seguidores. Quizás la frase siempre estará a mi lado no se refiera a una permanencia física o romántica eterna, sino a la huella imborrable que dejan en nuestros corazones, en nuestra apreciación por el arte y en la forma en que nos hicieron sentir. Para muchos la química entre Ande y Kerem era tan fuerte, tan creíble, que la idea de su separación fue difícil de asimilar. El deseo de que permanecieran juntos era un reflejo de la esperanza que proyectaban en ellos, de la alegría que les brindaban a través de su trabajo y de su aparente conexión. La frase siempre estará a mi lado se convirtió en un grito de apoyo, de deseo, de un anhelo colectivo por la felicidad de dos personas a las que admiraban profundamente. Es importante recordar que al final del día, estas son personas reales con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Y si bien como espectadores disfrutamos y nos emocionamos con sus historias, debemos respetar su privacidad y sus elecciones. La admiración por su talento y por la forma en que nos hicieron sentir a través de sus personajes y, en su momento, de su relación, es lo que perdura. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la profunda conexión emocional que generó la frase, siempre estará a mi lado, en relación con Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado la magia de Senkalkam, la química innegable en pantalla, y cómo los fans se involucraron profundamente en su historia. Hemos reflexionado sobre cómo la admiración puede trascender incluso el fin de una relación pública, dejando un legado de recuerdos y emociones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Ande y Kerem y el impacto de su conexión. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué recuerdan ustedes de Ande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Qué significó para ustedes esa frase, siempre estará a mi lado? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido o informado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, para que más personas puedan disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.